Los invito ahora a compartir otra entrevista, en este caso con una columna habitual que la Universidad Católica Sede Punta del Este tiene en nuestro programa, con su director, Julio Rius, que vamos a abordar una temática que está de alguna manera concatenada, vinculada con lo que hablábamos anteriormente con el señor Alfredo Echegaray. ¿Cuán preparados estamos en Uruguay para enfrentar los desafíos del presente en nuestro país y en el mundo, en la región? Ya no somos una isla, estamos en una globalización tal que tenemos que estar encarando desafíos permanentemente. Hemos escuchado muchas veces de que el conocimiento será la herramienta del futuro. Ese futuro hoy es presente. Y además el saber no ocupa lugar, es decir, yo puedo estudiar y prepararme muchísimo que, bueno, no se me va a llenar el cerebro, no es como una biblioteca que la lleno de libros, bueno, ya no me cabe ningún libro más. Es decir, que nosotros podemos estar incorporando conocimientos permanentemente y en grandes cantidades que, bueno, los vamos a poder asimilar siempre. La idea con Julio es abordar esta temática desde otro ángulo, pero realmente para conocer, ¿estamos preparados? ¿Qué sabemos? ¿Hasta dónde estamos formados los uruguayos? ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Y la verdad que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el Echegaray de lo que hablamos, porque en este espacio siempre resaltamos un poco eso que estabas diciendo recién vos, ¿no? O sea, la importancia de prepararse, los desafíos del futuro, cómo uno tiene que estar listo para enfrentar esos desafíos y la capacitación es un elemento fundamental. Pero justamente ayer estaba leyendo el diario El País y me encontré con esto que vamos a compartir ahora con la audiencia, que es una investigación del Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de continuo de hogares del año 2015. O sea, estamos viendo algo que se preguntó el año pasado en la población. Y lo que vamos a ver justamente es eso, el nivel de formación de los uruguayos. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es el segmento, digamos, investigado. O sea, el INE va en todos los hogares y busca investigar determinados aspectos de la realidad. Puntualmente es tomando en cuenta este segmento de la población, que es la gente de 25 años o más, y se le consulta sobre su máximo nivel de educación alcanzado. O sea, es una pregunta bastante sencilla donde a la gente se le pregunta a usted hasta dónde llegó en su formación. Digamos, se confía en que la gente está diciendo lo que realmente es, y además la gente, digamos, ¿no? En principio, cuando veamos los resultados, nos va a llamar la atención, creo que nos van a llamar la atención algunas cosas, y lo primero que uno tiene que pensar es que la gente no se va a subvalorar, o sea, no va a haber no va a declarar menos de lo que sabe, digamos, en realidad no tiene nada que perder, digamos, con eso, ¿no? Entonces, si vemos esos resultados, creo que es interesante. Ahí vemos que un 21,6% de la población de 25 años o más afirma que su máximo nivel educativo alcanzado es completar la educación primaria. O sea, vemos que 1 de cada 5 uruguayos, ¿no? Más o menos, terminó la escuela y nada más. Terminó la escuela, o sea, su nivel máximo fue terminar la escuela. Eso quiere decir que si paramos a 5 uruguayos en fila, de esos 1 solamente, digamos, finalizó la escuela, digamos, ¿no? Es un dato interesante. En Maldonado ese número es de 24,4%, o sea, es un poquito más grande, o sea, un poquito más preocupante. Y hay otros departamentos que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, Colonia, un 33%, ¿no? Uno de cada 3, digamos, ¿no? Y Tacuarembó, 31,5%. Una pregunta, Julio. Dice, la población de 25 años o más afirma que su máximo nivel educativo alcanzado es completar. Sí, que completó la educación primaria. O sea, hay gente hay gente que no completó la primaria, ¿no? Que no están en esto, ¿no? O sea, claro, pero dice su máximo nivel educativo alcanzado, como algo ya concretado, claro. Pero por otro lado es completar, como que queda algo a futuro. Que completó su educación primaria. O sea, que las personas afirman que ellos lograron terminar la educación primaria, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿usted hasta dónde llegó, ¿no? 1 de cada 5 dice escuela. ¿Primaria completa? 1 de cada 5 dice que terminó la primaria. En Maldonado, un poquito más. Casi, ¿no? Que 1 de cada 4. 1 de cada 4, sí. Y después 1 de cada 3, realmente los números. Pero fíjate ahí en esta diapositiva que estamos viendo, un 9,6% de la población total del Uruguay no logró completar el nivel primario. Un 10%, estamos hablando de 300.000 personas. Casi 1 de cada 10, o sea, si paramos a 10 uruguayos, si pudiéramos tomar 10 uruguayos representativos, digamos, de la población, uno de ellos no logró ni siquiera terminar el nivel primario, ¿no? Ese número de Maldonado es un poquito mejor, digamos, es un 5,9%, pero hay departamentos que a uno le asusta, ¿no? En Rivera, por ejemplo, es 18% prácticamente, en Cerro Largo un 16% de la población no logró, o sea, dicen ellos, consultados el tema, ellos afirman que no lograron terminar la educación primaria, o sea,
uno tiene que creer en estos datos porque la gente no tiene por qué mentir, ¿no? Bueno, si vamos a la educación secundaria, es otro nivel, digamos, en la educación nuestra, vemos que un 9,6% dicen que culminó la educación secundaria básica, ¿no? O sea, ciclo básico, primero, segundo y tercero. Sí. Y después tenemos un número similar, un 9% de la población, de ese segmento de la población de más de 25 años, que culminó secundaria superior completa, o sea, que terminó, digamos, lo que es el bachillerato. ¿No? Un 9% de la población del Uruguay, de esa edad, ¿no? ¿Cómo estamos en Maldonado? Bueno, tenemos un 12,3% en que habría terminado la secundaria básica y un 10,4% que terminó la educación superior, ¿no? Secundaria. Y si vamos a la universidad, lo que nos encontramos es con estos números que a mí cuando los vi casi me muero, ¿no? Un 10,1% de la población de esa edad terminó la formación universitaria. Estamos teniendo en cuenta que son gente de 25 años o más. Normalmente una carrera universitaria dura 4 años. Un estudiante debería a los 18 y 19 años terminar el preparatorio, o sea que a los 25 años ya te dio el tiempo, digamos, para terminar, y es 25 o más, ¿no? O sea, acá está contestando gente de 40, 50, 60 años, o sea, de más de 25 años, ¿no? Bueno, 10,1, o sea, un 10% de la población terminó una formación universitaria, ¿no? Y tenemos un 2,3% que realizó estudios superiores al grado universitario, ¿no? Estudios de posgrado, ¿no? Ni siquiera quiere decir que lo hayan terminado eso, ¿no? O sea, quiere decir que por lo menos cursó algo de posgrado, ¿no? Entonces tenemos que un 12,4% de los mayores de 25 años terminaron estudios universitarios, ¿no? Entre los que terminaron la carrera, más los que hicieron un posgrado, ¿no? O sea, ese número es un número muy bajo, digamos, para los desafíos de futuro. Todo esto que hablamos en el programa, digamos, ¿no? O sea, decir que un 12,4% de la población que tiene más de 25 años terminó estudios universitarios es un número que nos debería preocupar, ¿no? Y bueno, esos números en Maldonado son un poquito peores, en realidad, un 8,1% de la población de Maldonado en esa edad dice que hizo que terminó una formación universitaria, y solo un 1,5% tiene estudios, digamos, superiores al grado universitario, ¿no? Si queremos ver qué pasa en Maldonado en todos los niveles, ahí tenemos en este cuadro, en esta gráfica, que bueno, un 0,5% no tiene educación formal, o sea, es poca gente, digamos, pero también es un dato significativo, ¿no? Un 5,9% tiene la primaria incompleta, un 24,4% culminó la primaria, como veíamos antes, un 14,1% tiene secundaria básica incompleta, 12,3% completa la secundaria básica, 18,1% de secundaria superior incompleta, o sea, casi un 20%, y un 10,4% de la secundaria superior completa, como vimos antes, ¿no? 4,7% terciaria incompleta. Hay un porcentaje de gente que empieza su carrera universitaria y no la termina, digamos, ¿no? Casi un 5%. Y bueno, como vimos recién, un 8,1% terminó sus estudios universitarios, y un 1,5% de la población en esta edad, es importante aclararlo siempre, tiene estudios de posgrados completos o incompletos, ¿no? O sea, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que esta es la realidad, o sea, es una foto de la realidad, digamos, ¿no? Hay que leerlo así. Pero es una foto bastante creíble, digo, porque es lo que la encuesta continua de hogares que hace el INE, donde van puerta a puerta y entran en todos los hogares, digamos, ¿no? La gente de más de 25 años declara esto. Y uno tiene que creerle, o sea esto es muy parecido a lo que está pasando en Uruguay. Y me llamó la atención esto cuando lo vi, dije, lo voy a llevar al programa mañana, porque lo leí ayer en el Diario del País, porque, claro, cada uno se mueve en su medio, ¿no? Y para nosotros, que somos gente que yo trabajo en una universidad, estoy todo el tiempo rodeado de profesores, de estudiantes universitarios, uno se acostumbra a eso, ¿no? Y se olvida a veces que el Uruguay es más grande que eso, ¿no? Entonces, cuando vi estos números dije, pero a la pucha, hay un 10,1% de gente que terminó su carrera universitaria en Uruguay. O sea, estos que yo estoy viendo todo el día, somos el 10% de la población, ¿no? Entonces ahí es lindo pensarlo eso, ¿no? Porque nosotros hablamos de la importancia de esto, pero hablamos desde un lugar, ¿no? Y creo que esto a lo que tiene que llevarnos es realmente a darle la importancia del lugar que tiene. O sea, yo no tengo duda que hoy en día los gobernantes en todos los niveles, digamos, del Uruguay tienen claro que este es un problema muy importante. O sea, uno lo escucha en el discurso, lo ve, ¿no? Los planes de educación, la preocupación por el futuro de la educación en Uruguay. O sea, no es, digamos, creo que no es un lugar para un achaque político, ¿no? Para echarle en cara a los políticos esto. Al contrario, creo que ellos están preocupados y están tratando de hacer lo mejor, porque creo que ven que este es un problema. O sea, no hace falta tampoco ser muy inteligente para darse cuenta que acá tenemos un problema serio.
Estos números alarman en el sentido en que uno tiene que enfrentar un mundo de desafíos cada vez más exigente. Lo que venimos hablando en este programa, las personas que están viniendo permanentemente al espacio ¿no? Una serie de desafíos muy importantes, bueno, algo de lo que decía Echegaray también antes, ¿no? Y esto es muy exigente. Y entonces estamos enfrentando este mundo de desafíos en una situación que no es la mejor. O sea, ahora, esta es la realidad en los números, ¿verdad? Que son fríos. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y bueno, las causas evidentemente son muy complejas. Digamos. Desestímulo de los programas, baja calidad de los docentes, inaccesibilidad de pronto económica muchas veces para acceder a estudios universitarios, más allá de que está en la universidad pública que muchos es gratuita. Son gratuitos, sí. Pero tenés que pagar los libros, el transporte, entonces se complica. Pero es multicausal, estoy de acuerdo. Tenemos un 10% de la población que no logró terminar la primaria. Y ahí, un niño que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hacen tus hijos, mis hijos, digamos, ¿no? Su tarea principal, ¿cuál es? Sí, la escuela, ¿no? Y el colegio. O sea, es como básico, ¿no? Bueno, ahí otro factor, la irresponsabilidad de los padres. Entonces, motivar a los niños de chiquitos, yo creo que hay una tarea ahí que tenemos que ser conscientes de todos, es que hay que enseñarle a los niños de chiquito que prepararse y estudiar no es, un requisito porque nos obligan, digamos, ¿no? Sí, nos obliga el mundo, nos obliga el mundo a estar preparados. Y es cierto que un argumento puede ser algo de lo que esbozó también Echegaray aquí en la entrevista anterior, o sea, a veces la educación formal va por un lado, el mundo va por otro, ¿no? Pero hay elementos de la educación formal que son necesarios para el mundo que estamos enfrentando, o sea, uno tiene que tener determinadas habilidades en matemática, en lógica, digamos, que te sirven para todo, y eso lo aprendes en la escuela y en el liceo, sobre todo en la escuela, ¿no? Uno tiene que saber manejar la lengua, o sea, manejar el idioma. Por supuesto que el materno, digamos, el que uno del lugar donde reside, y por lo menos uno más, diría yo, como para tener un mínimo. Como para salir, para empatar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos encontramos, y estos números, o sea, cuando uno ve la realidad y ve estos números, dice, entiende, con razón, ¿no? Con razón los empresarios las pruebas PISA después dan un desastre. Claro, pero fíjate, viste lo que estamos viendo. Entonces cuando un empresario va a buscar gente preparada para un proyecto, y todos hemos escuchado de proyectos que no han salido, que los inversionistas vienen aquí a tratar de hacer a poner un negocio, digamos, ¿no? Y que no lo pueden aterrizar porque no tienen la gente preparada, ¿no? Tú escuchaste eso alguna vez. ¿Cómo no? Claro, también. Claro. O sea, de empresas que se han tenido que ir, han venido con toda la intención. Han venido a seleccionar personal y no califican. ¿No? O te dicen, necesito tantos ingenieros, ¿no? Para poder pensar en ir, ¿no? Y no los tengo, ¿no? Y bueno, con estos números, claro que no los tienen. Si estos números, son clarísimos, ¿no? Estos números no mienten, ¿no? Entonces, a ver, esto lo podemos tomar, uno se puede quedar lamentando un año y medio, digamos, después de esto llorando, ¿no? Atrás de un mueble. Porque pero no es así, hay que encarar esto, ¿no? Me parece que puede haber otra cara de esta situación, y es que de ese porcentaje que llega a completar sus estudios a nivel, universitario, porque hoy en día tener que completa, la primaria o la secundaria es absolutamente insuficiente, pero esa gente que se gradúa, que termine, que incluso hace posgrados, si después logramos retenerla aquí, o no se va. Entonces generamos un recurso humano que después se nos va. Sí, además algunos se van. Yo creo que es un número menor. O sea, en estos números grandes de toda la población de Uruguay es un número menor. Está bien, pero igual tiene su incidencia. Sí, hay pérdida, pero evidentemente, lo que nos debería preocupar es que no estamos logrando los resultados en los niveles más básicos, ¿no? O sea, ya en primaria tenemos problemas graves, como estamos viendo. Secundaria ya parece un lugar al que acceden pocos, la terminan muchos menos. La secundaria superior también, cada vez menos. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, pero qué pocos están entrando a la universidad. Claro, están entrando pocos, y son pocos los que están saliendo de bachillerato. Y eso es un requisito para poder entrar a la universidad, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos... Después uno dirá, no, pero ¿para qué eso? Lo que digamos, ¿no? La formación no ayuda, digamos, ¿no? Pero es que hay cosas que son elementales que uno las tiene que saber para hacer lo que sea. O sea, lo que te decía yo hoy, o sea, manejo de herramientas lógico-matemáticas, las tenés que saber para hagas lo que hagas. O sea, no, tenés que saber pensar, ¿no? Y uno aprende a pensar en la escuela, ¿no? Y desarrolla esto en el liceo, ¿no? Escribir, leer, o sea, son cosas básicas que uno tiene que manejar bien, no por arriba, ¿no? Entonces después exigimos, ¿no? Los trabajos, que tenga posgrado, que maneje, que tenga tal nivel de inglés, que tenga esto. Y si no hay tantos. O sea, tenemos un problema. Tenemos un problema. Somos pocos en Uruguay. Ese es un problema para el país, digamos, pero es como es, ¿no? Y además, si uno mira esto, dice, bueno, pero también somos pocos lo que la gente preparada, ¿no? Y hice ese comentario inicial, que fue como una especie de mea culpa, digamos, ¿no? Porque uno a veces está en su mundo,
¿no? Y se cree que el mundo es lo que uno ve, ¿no? Yo veo todo el tiempo universitarios, ¿no? Gente que está preparada, que sabe asesorar. Pero digo, es una minoría estoy mirando un grupo selecto del Uruguay. O sea, no sé si quiero... esto no es clasista, digamos, es una percepción de la realidad, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta que es más amplio la realidad y que hay un problema grave y que hay que tratar de pequeños en las familias, entrar desde el comienzo, digamos, a los padres, digamos, que esto es importante, no es para cumplir. Digamos, no es que va a primaria porque lo tengo que mandar porque me obligan, o sea, es porque él lo va a necesitar en el futuro y se lo van a pedir y el mercado se lo va a pedir y si no está en condiciones el mercado lo va a rechazar. Es un poco también lo que decía Alfredo, ¿no? El cambiar la mentalidad, porque no es ir a la escuela porque me obligan mis padres o bueno, lo mando a mi hijo porque estoy obligado como padre. Es una cuestión de darle la herramienta para que él se maneje en el futuro, como en el tránsito. Me pongo el cinturón no para cuidar mi vida, para evitar la multa. Claro. Entonces ahí está el error de la concepción, ¿no? Claro. Sí, es así. Tengo que pensar en mí y en mi familia y para eso tengo que lograr que uno sea consciente. Uno no resuelve un problema si no es consciente del mismo, ¿no? Por eso vamos al psicólogo, digamos, ¿no? Para ser consciente de nuestras cosas, ¿no? Entonces acá yo creo que esto nos ayuda a poner arriba de la mesa un problema y trabajar sobre él, no para lamentarnos, porque también uno puede decir esto ya no lo arregla nadie, esto es horrible, digamos, ¿no? O sea, es poner arriba de la mesa para ver qué podemos hacer cada uno desde su lugar para mejorar esta situación, que es seria y es importante atender. Para mí el tema está arriba de la mesa hace rato, pero no se aborda como se debe, ¿no? Bien. Julio, muchas gracias por estar aquí. ¿No estás de acuerdo con lo que dije? No, yo creo que se hacen, yo te lo decía en el comienzo, yo creo que es evidente que se están haciendo esfuerzos. Hay otras cosas que están dificultando la marcha. Yo no creo que haya un político en Uruguay que no tenga este tema entre sus prioridades. No puede haber uno. ¿Y entonces? Creo que no se está dando, la estrategia no está siendo la adecuada. Algo está fallando ahí. No voy a decir más nada para que no me vengan a buscar. Muchas gracias, Julio, por tu presencia aquí en nuestro programa. Sí, gracias. Julio Ríos, director de la Universidad Católica Sede Punta del Este, desgranando este problema que indudablemente tenemos los uruguayos y es la formación, la preparación que tenemos. Estamos muy lejos, realmente nos falta mucho. Se trabaja, pero los resultados todavía no aparecen.